Ok, son las 7:10, vamos a comenzar. Muy bien. Bienvenida. Antes de comenzar, no sé si hay alguna pregunta, duda que tienen sobre las lecturas o la clase anterior, tal vez. ¿No? Los que nos escuchan bien, los que están en Zoom, ¿se escucha bien todo? ¿Aló? Los que están escuchando bien, por favor, me confirman por Zoom. ¿Sí? Ok, ya. Muy bien. Hoy vamos a tener la última clase de la segunda unidad de modelos constructivistas. Vamos a hacer un pequeño tiempo. No va a ser una clase densa teóricamente. Vamos a revisitar algunas ideas y establecer algunos puentes con otros modelos, típicamente no considerados dentro de lo que es el estudio del desarrollo cognitivo, pero con el cual hay cierto parentesco que se está haciendo cada vez más aparente. Luego de eso vamos a dar las indicaciones para el segundo trabajo y tener el espacio para empezar a avanzarlo y que yo les pueda asesorar. Entonces, habíamos visto que por constructivismo se entendía, palabras más, palabras menos, esta idea importante, que el conocimiento se origina de la interacción entre el sujeto conocido y el sujeto que conoce. Entendíamos que el objeto es conocido justamente por la puesta en relación con los marcos interpretativos del sujeto, los esquemas, por ejemplo, en el sentido cliental, los que aplican la situación. Y de este modo, lo que implica todo esto es que el conocimiento no está determinado solo por las características del objeto, sino también por las del sujeto. En la perspectiva hegeliana, sobre todo, además explícito, sí existe el mundo como tal, sí existe el objeto, la realidad, el universo tiene una naturaleza propia, pero existe como un límite al que nos aproximamos. No lo conocemos de antemano, que tanto lo podemos llegar a conocer, que es algo a lo que va mejorando con el tiempo. Si lo lleguemos a conocer al 100%, no es tan fácil saberlo. Siempre queda la pequeña duda de que tal vez se me escapó algo y este pequeño aspecto no es parte de eso, pero sí queda claro que el conocimiento se va a ir haciendo progresivamente más objetivo. Si llega a ser 100% objetivo es otra cuestión. Por eso Piaget hablaba de esta marcha asintótica, ¿no? Aproximaciones indefinidas. El punto es que para el sujeto, sobre todo al inicio, no va a ser completamente objetiva su visión del mundo, ¿no? Conforme se objetiva, su entendimiento de la realidad se va desubjetivando, pero es algo que va a estar progresando poco a poco. Siempre va a haber algún rezago de subjetividad, un rezago de egocentrismo, podríamos decir, pero ya en todas las escalas, ¿no? Y de distinta manera, no solo como en el nivel preoperacional, ¿no? Por eso decíamos que el conocimiento no venía de una lectura directa de la experiencia, no puede haber una lectura directa de la experiencia, toda experiencia se lee a través de los esquemas. Esta lectura surge justamente de la actividad, el conocimiento, perdón, surge de la actividad constructiva, siempre va a ser. Una postura constructivista no es simplemente una postura sobre cómo sería bueno, conveniente que aprenda, no es simplemente de ese tipo. Una postura constructivista lo que plantea es que solo se aprende construyendo. No, es el caso que el aprendizaje es así, no ocurre de otra manera. Así como cuando las cosas se caen, las sueltas se caen, porque así es el universo, el aprendizaje también es parte de la naturaleza, sigue sus reglas, y una de esas es que solo funciona construyendo, no es opcional, así es. La prescripción pedagógica es, por supuesto, que si no consideras eso te vas a chocar con la realidad, pero no es simplemente una preferencia, ¿no? Algunos a veces lo entienden como una recomendación, sería más bonito que trates de construir una que más bonito, solo va a ocurrir eso, si tú no tomas eso en cuenta no te va a funcionar, simplemente. Si tienes suerte puede que construyan sin que te des cuenta, pero es mejor estar un poco al tanto de eso, no esperar que sea un accidente. Lo que yo quiero preguntar más bien es,
porque algunas de estas cosas las vimos al inicio de la unidad. Y seguramente con lo que hemos visto, su idea, su entendimiento de esto ha cambiado un poco. ¿Cómo entienden ahora este tipo de afirmaciones? Aparte de lo que yo he mencionado, ¿hay algo particular que les haya llamado mucho la atención, alguna idea que hayan podido elaborar en sus propias palabras, ¿no? ¿Cómo entenderían estas cosas que se llevan de lo que hemos estudiado sobre los modelos constructivistas? Puede ser también con un ejemplo, ¿no? Tal vez han pensado, al luz de lo que hemos visto en estas clases, han recordado algún evento, algo que han visto en su trabajo, en su vida, que ahora lo entienden de otra manera. Antes tal vez era como que niño malcriado no entiende, niño necio, ahora es, espera, que hay algo que está pasando, ¿no? ¿Se ha pasado eso tal vez? Sí. A mí lo que o sea, que fue algo extra, porque el semestre pasado hablamos sobre este tema en dos cursos, ¿no? Bueno, solo aprendizaje. En el lab. Entonces, como lo hablamos en dos cursos, ya como que veníamos eh, tratando el tema y viendo sobre eso, pero lo que sí me quedó como un aprendizaje es lo del andamiaje. ¿Por qué no lo tocamos? Porque no necesariamente hay un consenso en que es tal cual de Vygotsky, o sea que Vygotsky lo había planteado de esa manera. Eh, Me hace pensar no solo en que quizás como parte ahora de una crítica hacia justamente la teoría de Vygotsky, sino también como a mí mismo una crítica de decir, normalmente no voy más allá de lo que me dan en la universidad de los contenidos. Entonces, por ende, siento que como ahora también hay cosas nuevas que estoy aprendiendo, en general, como voy a tener ese tema bastante tratado a lo largo de mi experiencia profesional, sería bueno que yo también me ponga a investigar qué cosas sí, o sea, si están bien presentadas, qué cosas hay críticas, porque creo que con eso se puede entender mucho más los temas, ¿no? Si bien el andamiaje para mí siempre ha sido útil en cuanto a poderlo explicar y los docentes también, como estoy rodeada de papás docentes, siempre han hablado del andamiaje y todo eso, o sea, para entenderlo lo entiendo. Pero siempre sería bueno justamente ver un poquito o darle un poco de mirada crítica a eso. Lo que nos has contado es una experiencia en desequilibrio propio, tal vez. Sí, te cuento. Está bien, es bueno que aprendamos poco a poco a reconocer cómo se da esto porque se aplica para nosotros mismos. Vamos a darnos cuenta de cómo lo que sabemos es también una construcción progresiva, ¿no? Y efectivamente, el tema del andamiaje es un poco una sorpresa, también lo fue un poco para mí cuando estuve revisando esto. Hay autores que defienden que si bien el término no parece ser inherente a la teoría de Vygotsky o añade algo nuevo, puede ser útil justamente porque es algo más o menos una metáfora que se presta un poco para ayudar, ¿no? Otros dicen que termina siendo un poco trivial porque al final es básicamente apoyar al estudiante, entonces no parece aportar ninguna novedad, ¿no? Bien invita a la trivialización de la actividad. Es un tema de discusión. En todo caso, gracias por el ejemplo. Efectivamente, eso puede ser un ejemplo de cómo funciona todo este proceso de readaptación. ¿Alguien tal vez quiera añadir algo más? Ya, por acá. Buenas noches. Algo que tal vez no es una reinterpretación de estas afirmaciones, pero algo que les chocó, les resaltó. Wow, esto nunca pensé que podría ser así. ¿Les ha ocurrido en alguna ocasión? Al menos en lo que he visto. Sobre las lecturas también. Buenas noches. Bueno, a mí lo que más como en términos de conocimiento ha sido, pues que me ha ayudado mucho y que me ha parecido muy novedoso, pues ya es como esta precisión en cuanto al pensamiento formal en Piaget. Esto del pensamiento, la diferencia entre el pensamiento verdadero y necesario. Eso para mí ha sido muy, muy novedoso, pues no lo había visto con esa precisión. Y bueno, más allá de las críticas o como de lo que se le hace en cuanto
a estas proposiciones lógicas me parece como muy llamativo, muy interesante. Em, bueno, eso por un lado, pues como en cuanto a conocimiento. Bueno, pero también por otro lado, digamos que no sabría cómo volverlo más específico, pero sí me ha ayudado como a tomar un poco más conciencia de que hay como de los diferentes momentos en el desarrollo del aprendizaje. Es decir, como yo lo he pensado es qué puedo esperar, pues en el caso de mi labor, qué puedo esperar de mis estudiantes. Es decir, y de alguna manera como comprender un poco más por qué este estudiante en este momento sí alcanza a responder esta pregunta, pero por qué no. Y también, pues como preguntarme qué tendría que hacer o cómo ayudar para ayudar a desarrollar más, pues sobre todo ya en los estudiantes mayores, pues este pensamiento formal, ¿no? Pues que de todas maneras, así como lo hemos visto, que es una cosa bien, como bien retadora, ¿no? Pues por muchas cosas, pues por la misma, el mismo proceso de los estudiantes, bueno, por hay un montón de factores ahí también pedagógicos, didácticos, bueno, y también pues del propio conocimiento de la teoría, ¿no? Cómo ayudar a desarrollar más como este pensamiento formal. Bueno, por ahí va en mi caso. Muchas gracias. Hay varias ideas importantes ahí, ¿no? Efectivamente, el tema del pensamiento formal siempre ha sido difícil de enseñar y comunicar. Como han visto por los ejemplos, en sí mismo, lo que implica el pensamiento formal en términos metidos es bastante complejo, muy demandante. Ha sido difícil comunicar, enseñar eso siempre por varias razones. Uno, porque, digamos, es una conceptualización que no está necesariamente acabada. La cosa más obvia, menos controversial es justamente cómo se desenvuelven las personas en ese tipo de tareas, ¿no? El tipo de patrones que evidencian, eso no es tan complicado. El debate tiene que ver con cómo se conceptualiza eso, ¿no? Qué tan relacionadas están estas distintas conductas, distintos patrones, cómo se relaciona con la lógica, sí o no. Eso es una parte. No creo que sea digamos, esta va a ser la última teoría del desarrollo que existe, seguro se puede refinar y vamos a ver un poquito que de hecho se han hecho cosas, pero tiene cierta utilidad como guía más o menos general. Otra razón por la que es difícil, que es un poco más vergonzosa, es que muchos de los que se abocan a estudiar el pensamiento formal no tienen ellos mismos pensamiento formal, entonces no hay manera de que lo empiecen. Esto lo he visto lamentablemente en estudiantes de pregrado, cuando he probado muy entusiasmado traerles los materiales para que ellos hagan el experimento e intenten resolver y no lo hacen. Entonces, ¿qué les puedo explicar ahí? ¿No? Si operan a nivel no formal en eso, o sea, ¿cómo le explico? ¿Cómo hago conceptualizo, hago que reflexionen sobre algo que no existe en su mente? Entonces, ese es un gran problema y sí me he dado cuenta que varios de mis colegas no necesariamente tienen mucha orientación hacia ese tipo de cosas, lo que por supuesto impide que uno las pueda apreciar. Pero bueno, es parte del gran problema de estudiar el desarrollo cognitivo, que sus niveles más altos parece que no muchos lo pueden compartir. Eso fue una preocupación también. De hecho, Piaget tiene su correspondencia con un lógico muy importante, Edward Millender, que me parece que era un personaje muy importante en la lógica formal, con un papel muy importante en la formalización de la lógica simbólica. En su correspondencia privada con ese señor es bien interesante y ahí él discute algunas ideas importantes y algo que Piaget menciona en estas cartas y que sospechaba es que las únicas personas que logran alcanzar plenamente, con amplia generalidad, el pensamiento formal, así que lo pueden usar para prácticamente todo, son matemáticos puros, tal vez físicos, por la naturaleza de su formación, de lo que te exige todo eso. Entonces no es algo que sea tan común. Pero bueno, así son las cosas por el momento. Como digamos, guía general también ayuda, porque más allá de la caracterización de cada estadio, queda el hecho de que el conocimiento se complejiza y no se complejiza por cualquier razón, y a veces de maneras muy sorpresivas. No obstante, algo que has mencionado que es bien importante es justamente, o sea, no lo has mencionado tal cual, pero es algo de lo que vamos a conversar un poquito ahora, la relación entre desarrollo y aprendizaje. Porque hemos estado hablando un poquito, casi como de manera intercambiable. Vamos a ver que hay una distinción importante que hacer en un momento, pero no es casual que hagamos ese intercambio. No van a ser exactamente lo mismo como veremos, la relación es un poco complicada, y ha sido de hecho motivo de debate para Piaget y para Vygotsky también, ¿no? Pero es algo que vamos a abordar también.
No sé si alguien quiere añadir algo más antes de continuar. Ok. ¿Se acuerdan que vimos este video, esto? Yo creo, se me ha ocurrido que tal vez si tuviéramos que elegir una imagen o representar lo fundamental del constructivismo en chiquito, sería con esto, ¿no? Acá he elegido esto justamente porque es un ejemplo muy, muy claro de cómo la lectura de la experiencia no es directa, a pesar de algo tan concreto, tan aparentemente obvio, como justamente las características del pensamiento, en este caso de este niño, finalmente son lo que define qué es lo que va a entender de la situación, ¿no? Se han hecho algunas replicaciones de esto incluso con algunas poblaciones adultas de bajo nivel educativo y ocurre algo parecido también, es algo que se queda en niños. Pero es justamente lo que nos ilustra lo más chocante que a veces ocurre cuando estudiamos esto, justamente darnos cuenta de que estas cosas pueden pasar, ¿no? Es fácil olvidar cómo entendíamos el mundo cuando éramos niños, justamente porque, como veremos en la siguiente clase de memoria, nuestra memoria también es constructiva. Recordamos las cosas no como son, sino como las entendemos. Entonces, eso va a sesgar mucho nuestro recuerdo y nos va a dar la impresión de que nunca pensamos así. O pensemos, pero ¿por qué haber pensado eso? No funciona, pero no vamos a tener ese entendimiento, no vamos a poder ponernos en el lugar en el que estamos, de sentir que eso era verdadero, que así era el mundo. Eso no lo podemos hacer. Necesitamos videos para poder verlo, ¿no? Eso me parece que es lo que es más difícil, lo más desequilibrante paradójicamente, justamente porque nuestra teoría epistemológica e intuitiva no suele ser constructivista. Tendemos a asumir que el conocimiento depende mucho de la experiencia. Implícitamente suele ser empirista. Minoritariamente a priorista, pero rara vez es innatamente constructivista. Esa es la paradoja del constructivismo. La pensar que el constructivismo choca con nuestro propio entendimiento de cómo se construye el mismo conocimiento. ¿Acá hay algún comentario tal vez? ¿Alguna idea? Vamos a seguir. Vamos a, más bien ahora, un poco para explorar la relación entre lo que dicen Piaget y Vygotsky. Los hemos presentado de manera un poco más separada, pero ahora les voy a presentar un par de textos y ustedes tienen que tratar de descubrir quién dijo qué cosa. Si lo dijo Piaget o lo dijo Vygotsky. Vamos con el primero. Cualquier nueva forma de experiencia cultural no viene simplemente desde afuera, independientemente del estado del organismo en un punto dado del desarrollo. El hecho es que el organismo que está dominando influencias externas domina un número de formas de conducta o asimila estas formas dependiendo de su nivel de desarrollo mental. Estos materiales externos son reprocesados y asimilados en el organismo. ¿Quién dijo esto? ¿Piaget o Vygotsky? A ver, ¿quiénes dicen Piaget? Todos dicen Piaget, ¿sí? ¿Las demás? ¿Vygotsky dicen? ¿O qué piensan? Inmediato. Fue uno de los dos, no ha sido los dos. Esa es palabra de alguno de ellos. A ver, ¿por qué dicen que es Piaget? ¿Por qué? Al principio nada más cuando mencionaba la cultura, pero que el organismo es el que justamente domina esas influencias. Me sonó mucho a Piaget porque obviamente Piaget no aísla la cultura, sino la menciona. Pero ya al final cuando dice de asimilación, ya me sonó más a Piaget, pero no, hay mi seguro ahora. ¿Sí? ¿Alguien quiere añadir algo más? Si piensa también que es Piaget o si piensa que es Vygotsky, ¿por qué? Yo mm, me inclinaría más por Piaget, pero porque dependiendo de su nivel de desarrollo mental. Bueno, aunque no sé si Piaget diría mental, pero pues sobre todo por esa característica, ¿no? Por el énfasis que hace Piaget en que más allá de las influencias externas, sino está sobre todo en cómo interiormente se procesa, pues como el centro en el proceso interior del sujeto. Ajá. Parece bastante como algo que diría Piaget. Vamos a ver la segunda cita y luego revelamos los resultados. Segunda cita. En el campo del conocimiento parece obvio que las operaciones individuales de la inteligencia y las operaciones que hacen intercambios en cooperación cognitiva son la misma cosa. Las coordinaciones generales de la acción, a las que nos hemos referido continuamente, siendo una coordinación interindividual y también intraindividual, puesto que tales acciones pueden ser colectivas así como ejecutadas por individuos.
¿Quién dijo esto? ¿Piaget o Vygotsky? Es excluyente, o sea, si el de arriba dijo que viene de abajo, digo, bueno. Yo me inclinaría por Vygotsky, sobre todo por lo interindividual. Y además acciones colectivas, no, Piaget no diría algo así. Piaget es muy en el individuo. Me inclinaría más por Vygotsky en la segunda. Vygotsky, por esas razones. ¿Alguien piensa distinto o quiere añadir algo? ¿Sí? Hay trampa. O sea, porque estoy pensando en las primeras clases, cuando hablaba acerca de los problemas conceptuales, y leo ese segundo párrafo y me parece muy enredado y digo, ¿qué es cooperación cognitiva? O sea, No, no hay trampas. Son una es de Piaget ah, ok, ok. y una es de Vygotsky. O sea, el primer párrafo sí me quedó claro, pero el segundo sí como que no lo termino de procesar todavía. Claro. Fácil porque, digamos, está extraído parte del contexto. Bueno, resulta que el primero es de Vygotsky y el segundo es de Piaget. ¿No? ¿Se sorprenden? Lo importante acá no es Terrible. que adivinar o no adivinar. El punto es que si nos cuesta separar uno del otro, no es accidente. Por algo es que ambos son tratados justamente como modelos constructivistas, ¿no? Lo que tal vez es más sorprendente es ver qué tanto pueden llegar a parecerse a algunas de sus ideas. Justamente lo que suele llamar la atención es en lo que divergen, pero acá hemos visto que hay puntos claros de convergencia más o menos explícitos, ¿no? Piaget, aunque no parezca, también habla justamente del plano individual y social, no habla tanto como Vygotsky. Vygotsky también habla justamente de cómo las características del individuo van a limitar cómo entiende las cosas, aunque no siempre están explícitas, ¿no? Pero está ahí. El punto de eso es solamente resaltar cómo, a pesar de las diferencias aparentes, pueden haber muchas convergencias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Seguimos entonces. Entonces, algo que habíamos mencionado, pero hay que resaltar, en vez de ver estos modelos, estas teorías como opuestas, una mejor alternativa, tal vez algo más útil, en todo caso, es verlas como potencialmente complementarias. Potencialmente por una razón. La teoría de Vygotsky, sí es cierto, especifica mucho más el papel de la sociedad en el desarrollo, mucho más explícito, habla mucho de eso. Y ayer también habla de esto, pero no tanto, no tantas veces. No porque no le considera importante, sino que no era el interés principal, que era más epistemológico. Piaget, por su parte, va a especificar mucho más el papel de la equilibración, que es lo que juega un papel muy importante para explicar la originalidad de las concepciones de los niños. No es que con Vygotsky no se pueda explicar la originalidad, pero al no hablar explícitamente de este proceso de equilibración y dar mucho énfasis en la cultura, es difícil, no es tan claro cómo se explica lo original si lo que haces es ser influido culturalmente. ¿Cómo se da esta discrepancia? Se puede, sí es compatible, pero no es tan obvio. Pero por eso decía, es potencialmente complementaria, no es totalmente complementaria porque hay ciertos ajustes que tienen que hacerse, que proponen algunos autores, que si no, no encajan tan bien. Por ejemplo, ¿cómo se aborda el desarrollo de este sentido de necesidad lógica? ¿Qué significa? ¿Cómo se explicaría, por ejemplo, desde la teoría de Dios, que una persona entienda como consecuencia lógicamente necesaria que la cantidad de plastilina se conserva, si lo único que haces es cambiar de forma? No queda claro cómo la influencia de la cultura te lleva exactamente a eso. Probablemente sí juega un papel muy importante, pero no es tan evidente cómo llegaría a eso. ¿Por qué se estabilizaría el pensamiento de esa manera? Implicaría que la cultura hay un momento que ya no te va a cambiar el pensamiento. Porque una vez que se equilibra, ninguna influencia externa se lo va a cambiar. Entonces, ¿cómo se da ese cuándo influye la cultura, cuándo deja de influir? Y cómo se estabiliza de una manera y no de otra. Eso no queda tan claro en la teoría de Vygotsky, tendría que ver cómo se ajusta. Y también habría que responder esta pregunta: ¿cómo se articula la influencia de la escuela o cultura en general con los mecanismos del desarrollo cognitivo, más explícitamente? ¿Qué tipo de condiciones culturales son específicamente las que llevan a estos avances? ¿No? Porque hemos hablado en términos un poco generales,
más democracia, cosas así, pero específicamente no siempre es tan obvio eso, ¿no? Hay otros autores ya han aterrizado un poquito más, pero esta articulación mucho más detallada del papel de la cultura con los mecanismos de desarrollo cognitivo todavía falta refinarse. De ahí, tal vez, justamente por la dificultad para responder estas preguntas, es que no termina de cuajar el rompecabezas, ¿no? Por ahí encaja más o menos, pero a veces no es tan fácil. Y las usamos un poco por separado. ¿Hay acá alguna pregunta, comentario? Seguimos entonces. Ahora, lo que hemos visto son los modelos clásicos y vale la pena visitarlos no simplemente por interés histórico, sino porque son modelos que, como era típico en la época, aspiraban a tener cierta generalidad, ¿no? En esa época la gente quería hacer modelos que abarcaran, sean comprensivos sobre el objeto de estudio, no abarquen, expliquen muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene sentido? Es lo que te permite entender la realidad, encontrar los principios comunes generales a la divergencia aparente, ¿no? Hoy en día no se suelen hacer teorías más ambiciosas. Las teorías que se plantean suelen ser como muy locales, muy enfocadas en un fenómeno chiquito, una cosita así. No tienen esta explicación de esta gran ambición, ¿no? Y yo creo que eso es algo lamentable y debería seguir trabajando esto, pero es mucho menos rentable. No es tan fácil armar una teoría así y puedes publicar tan rápido. Pero el punto es que, no obstante estas dificultades, se han tomado estas teorías como punto de partida para nuevas elaboraciones, ¿no? Aunque sea como para desarrollar, refinar algunos aspectos. Se han propuesto nuevos modelos de desarrollo cognitivo que se parecen un poco, los extienden un poco, o se han tratado de elaborar modelos un poco más esbozados en las teorías originales, ¿no? Incluso algunas cosas un poco más computacionales, como el modelo de Rangier que vimos al inicio, pero al final de la cuarta unidad, que refina un puntito especial. ¿Por qué se ha dado esto? En buena parte como respuesta justamente a las limitaciones que existen en estos modelos clásicos, ¿no? No obstante estas limitaciones, la idea básica del constructivismo, de que se construye el conocimiento, el aprendizaje, todo eso, de que no hay lectura directa de experiencias, eso se ha mantenido, eso más o menos está vigente y ha quedado, al menos en el papel, está en los documentos pedagógicos curriculares, ¿no? No es tan común, es difícil encontrar que hay un documento curricular en algún país que sea explícitamente empirista o a priorista. Usualmente, aunque sea en nombre, el constructivismo está por ahí, ¿no? Que lo apliquen es otra cosa, pero hay ese reconocimiento. Eso sí se ha conservado. Entre las elaboraciones posteriores, por supuesto, no hay ningún consenso, ¿no? Son cosas muy particulares. Hay este modelo que, por ejemplo, propone una nueva secuencia de niveles, ¿no? De acciones, representaciones, abstracciones, con varios subniveles, incluso algunos rangos de edad tentativos, ¿no? No sigue exactamente la subdivisión clásica de Piaget, es otra propuesta, pero es una de muchas, tampoco. No hay un consenso. También, por ejemplo, otra forma de refinar algunas cosas es considerar en vez de niveles, considerar una red de desarrollo donde hay varios dominios, puede ser número, espacio, objetos, que van progresando, se van bifurcando, reintegrando en distintas fases, ¿no? Lo que daría cuenta un poco del desorden que a veces observa en el desarrollo, ¿no? Como a veces en un dominio hay una estructuración concreta y en el otro todavía no, cómo luego se nivelan los dos, etc., ¿no? Son intentos también de mapear un poco cómo progresa el desarrollo en distintos dominios y cómo a veces diverge y va más o menos descoordinado un dominio con otro y cómo a veces luego se empiezan a unir y a converger, ¿no? Que también es algo que, bueno, Piaget un poco lo menciona, pero lo deja ahí nomás, no lo llega a elaborar. El ejemplo que les había dado de la noción de mitad, por ejemplo, apunta un poco a eso. Tienes la división de cantidades discretas y continuas, y ya se sabe que eso sí pasa un poco por la escuela. Los niños no aprenden igual de rápido a dividir cantidades discretas que cantidades continuas. Cantidades discretas, desde la perspectiva de los niños, es básicamente una tarea de repartir cosas, ¿no? Como cuando repartes cartas, es pati, 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 pati. Eso es lo que hacen, esa es su forma de entender la división de cantidades discretas, pero cantidades continuas como una torta tú tienes que dar, es otra acción. Para nosotros, que ya tenemos cierto nivel de abstracción, son ejemplos de dividir. Así de abstracto es nuestro pensamiento, son divisiones, ¿no? Para el niño no son una misma cosa, son cosas distintas, desde su perspectiva concreta. Entonces avanza por separado la parte discreta y la parte continua. De hecho, le va mejor en la parte discreta que en la continua durante un buen tiempo, pero luego se vuelve a integrar.
y llegan a resolver estas tareas que involucran ambos aspectos de manera coordinada y te pueden repartir entre dos una cantidad discreta de manzanas. Reparten tres, por ejemplo, si son 7, y la séptima la cortan en 2. Un medio para cada uno. Que parece fácil, pero los más chiquitos no es tan fácil. Y así con varias cosas más. ¿Preguntas aquí? Les menciono esto solamente para que estén al tanto, porque si revisan van a encontrar que hay un montón de propuestas. En el caso de Piaget es más obvio porque no te lo escribí una vez, que pocos autores han tenido la influencia de Piaget en el sentido de que luego de él y su escuela, otros autores se han definido a sí mismos como neo-piagetanos, post-piagetanos y algunos hasta anti-piagetanos. Todos los prefijos están ahí, justamente por la influencia que ha tenido. Pero lo que sí queda claro, como decía, es justamente esta idea básica, ¿no? ¿Qué aspecto fundamental se reemplaza por otro? Varía un poco según el gusto del autor, no hay, como les digo, un consenso. Pero es el panorama que tenemos por el mundo. Seguimos entonces. Esta es una propuesta, por ejemplo, de Mesheriakov, que es un vygotsquiano, o alguien que trabaja investigando la teoría de Vygotsky. Él plantea, revisando la literatura vygotskiana un poco desordenada, las obras de Vygotsky, que Vygotsky aparentemente había propuesto varias leyes y también una secuencia de estadios, pero que estaba un poco implícito, desordenado. Esto me parece un poco rebuscado en realidad, que es el problema que les dije que hay con la teoría vygotskiana, pero hay ese tipo de cosas, no hay intentos de refinar, rescatar, ver si se puede expandir algo más. No les voy a entrar en este detalle porque no les interesa específicamente, pero esta idea de estadios y posibles leyes específicas puede estar por ahí, mecanismos particulares. Eso es también una cosa particular. Mucho de lo que se hace en desarrollo cognitivo es así, muy fragmentado. Un poco desordenado, puede tener alguna aplicación para un dominio concreto, tal vez. No es que carezca de utilidad, pero no va a tener esta aspiración de dar cuenta del desarrollo cognitivo en general. No es tan así en mis veces. ¿Preguntas, comentarios? Entonces, las ideas generales que conviene llevarnos del estudio de estos modelos constructivistas es, por ejemplo, que el desarrollo cognitivo consiste en una complejización de la conducta, en el sentido también de cómo se organiza, ¿no? Se evidencian conductas más complejas, más sofisticadas, más articuladas, más secuenciadas, con relaciones medios fines más a largo plazo, cosas así. Y que depende de varios factores. Uno de ellos es la modulación del sistema nervioso, experiencia con el mundo físico, pero no cualquier tipo de experiencia. No cualquier tipo de experiencia es igual de desequilibrante. No cualquier tipo de experiencia es igual de, digamos, entre comillas, nutritiva para la cognición. Vivir en un mundo físico no es suficiente. Los objetos que hay en el mundo juegan un papel muy importante. El tipo de objetos de los materiales. Este esfuerzo que se hace en producir juguetes educativos, ¿no? Para que los niños construyan, todo eso no es por las puras, eso sí ayuda. Lo sabemos porque no todas las sociedades tienen estos juguetes, lo veremos más adelante, pero por ejemplo en sociedades muy tradicionales donde no hay medios industriales para producir objetos, formas regulares, artefactos mecánicos, los únicos procesos básicamente que se conocen son los procesos orgánicos, ¿no? Como crecen las plantas, el clima, cosas así, que no se pueden manipular fácilmente. Y eso tiene un impacto en qué tanto pueden aprenderse de la naturaleza y desarrollar la cognición. Pero lo veremos más adelante todavía. Importa la experiencia con el mundo social, pero no cualquier tipo de experiencia social. No es solamente que nos desarrollamos porque estamos entre amigos. Necesitas experiencias particulares, un choque de perspectivas, lo que requiere que haya múltiples perspectivas. Si vives en una sociedad donde todos piensan igual, por más que hayan 300 millones de personas, no va a haber ningún choque. Donde hay mucha homogeneidad de pensamiento no evoluciona. Justamente porque no hay posibilidad de generar desequilibrios al contrastar perspectivas distintas, porque no hay perspectivas distintas. De ahí que la democracia sea tan fundamental para el desarrollo cognitivo en sus máximos niveles, sobre todo. Y la tendencia a la equilibración, que resalta justamente la importancia de tener desequilibrios. No hay desarrollo sin desequilibrio, no hay aprendizaje sin desequilibrio. Si se quiere aprender y no hay este desequilibrio primero, no se va a aprender bien. Fernando Becker, que es un filósofo brasilero, vino a una conferencia hace unos años, dijo una cosa bien interesante, ¿no? Hay esta idea de que un maestro constructivista debe ser facilitador. En cierto sentido, sí, es cierto. Tiene que facilitar las condiciones del aprendizaje,
pero algunos la han entendido como que debe ser como más agradable, su didáctica más entretenida, y a veces se puede lograr, pero no es en ese sentido. Más bien, él dice, decía Fernando Becker, el maestro constructivista tiene que ser complicador, te tiene que generar desequilibrios, te tiene que generar problemas, te tiene que poner en situaciones en las que descubres que tus esquemas ya no dan. Si no se logra eso, no hay ninguna motivación para seguir acomodando nada. Esto tiene implicancias para la educación en general, y algo que se ha observado, por ejemplo, es que estoy en otro tipo de estudios, no esta línea, pero es compatible con esto. Hay gran dificultad para en las personas y en los estudiantes, sobre todo, para distinguir entre lo que es aprendizaje real y aprendizaje percibido. ¿No? Incluso algunos investigadores, cuando publican sus hallazgos para poner a prueba la eficacia de una estrategia de enseñanza, evalúan preguntando a los estudiantes, básicamente, si sienten que aprendieron más y les parece que no funciona, porque ya se ha estudiado también bastante eso, sabemos que hay un desfase importante entre estas cosas, y tiene que ver con un entendimiento insuficiente de la importancia de este tipo de procesos. Lo que ocurre en líneas generales es que cuando los estudiantes evalúan su aprendizaje, lo hacen en función de la sensación subjetiva de claridad, de fluidez. Es como, si lo siento claro, está todo bien. Cuando no he entendido, está todo nebuloso. El problema es que eso no va a ser tan cierto cuando uno está en proceso de aprender, justamente porque ante un desequilibrio lo que uno experimenta es justamente confusión, incluso te puede costar mucho esfuerzo pensar, es incómodo, es cansado, es bastante cansado. Funciona un poco como el ejercicio, pero tomando la analogía biológica que usa Piaget, de las diferentes funcionales, cuando tú vas al gimnasio y no estás acostumbrado a hacer ejercicio, si haces bien el ejercicio te va a doler el cuerpo. Si tú estás 3 horas al gimnasio, sales y no te duele nada, has estado perdiendo el tiempo, ¿no? Nada va a cambiar. No estás poniendo, no estás generando la necesidad de que se reacomoden tus tejidos. Así es como tiene que verse el aprendizaje. Si tú estás en una clase de 3 horas y no te duele la cabeza, aunque sea un poquito, al final no sientes aunque sea un poquito de confusión, has estado perdiendo el tiempo, te has paseado. Puede ser muy gratificante, no es, y sabes, lo que has estudiado no va a conducir muy al aprendizaje. Hay varios experimentos en los que se ve que efectivamente los estudiantes no entienden esto y creen que la clase donde han pasado, donde han sentido más fluidez es la que más han aprendido. Cuando se contrasta con su aprendizaje objetivo es al revés, no la ven. Pues un papel muy importante del docente también es hacerles entender eso, que no pueden confiar en esta sensación subjetiva de claridad. Sería como alguien que va al gimnasio y se incomoda porque le duele el cuerpo, porque para eso no venimos, ¿no? ¿Qué quieren lograr? No va a funcionar así, no es una buena estrategia, ¿no? Y considerar también que la condición puede manifestarse a nivel colectivo, luego individual, en términos de secuencia de desarrollo, suena muy gaussiano, que ya también lo mencionaba un poco, pero no todo se va a interiorizar. Hay elementos de la condición que siempre van a ser distribuidos. El ejemplo clásico es lo que es la revisión por pares. Puedes tener mucha experiencia publicando, revisando por pares, pero hasta el investigador más brillante necesita que alguien le vea el trabajo, porque no siempre te vas a dar cuenta tú solo de tus errores. Con la práctica, sí te das cuenta de más errores y metes menos la pata, y la necesidad de que otro vea lo que estás haciendo disminuye, pero nunca te independizas de la necesidad de que él critique tu trabajo. No la puedes ver, porque no puedes eliminar exitosamente todas las culturas que no conoces, justamente porque no las conoces. Y siempre puede haber alguien que piense distinto y no te has dado cuenta. Nunca nos vamos a independizar de la necesidad de coordinar nuestras condiciones para lograr el máximo rendimiento. Si queremos construir un conocimiento riguroso, encontrar la solución a un problema serio, construir una nueva tecnología, necesitamos trabajo de equipo y tenemos que aprender a coordinar perspectivas. No nos vamos a independizar de eso, estamos condenados a pensar en grupo, por así decirlo. Por más que a algunos les guste trabajar por separado, tenemos que insistir en la importancia del trabajo grupal. Entonces, estudiantes también. Es incómodo, lo necesitan. Lo siento, así es la vida. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, profe, dos comentarios que, bueno, creo que apuntan a lo mismo, que esto me sonaba esta metáfora con lo de ir al gimnasio y esto, de que genera incomodidad, ¿cierto? Y que, bueno, y que esta idea que hay detrás el desequilibrio necesario para que haya aprendizaje. Pero que también hay una idea que a mí me parece importante, que creo que estaban en las lecturas de que también hay que saber plantear el desequilibrio,
porque puede haber desequilibrios que o bien pues el estudiante no tenga la capacidad para resolver el desequilibrio o que lo que hagan sea adelantar un proceso que el estudiante podía realizar, bueno, supongamos, ¿no? Lo que entendiera más o menos que podía realizar por sí solo y que de alguna manera como que afecta su desarrollo pues, de creatividad y resolución de problemas. Bueno. Y en ese sentido, también esto del trabajo colectivo, que una cosa bueno, que también creo que ha surgido de la experiencia y es que también esto hay que aprenderlo a hacer, porque no, es decir, que estar, algo lo que usted decía ahora, ¿no? Estar con otras personas de por sí no garantiza que haya un proceso de aprendizaje. O sea, más específicamente, poner a los estudiantes a que hagan un trabajo juntos no significa necesariamente que haya un trabajo colectivo. Entonces, pues también me parece importante, ¿no? Pues lo que hay detrás, o sea, es como saber cómo plantear este tipo de elementos. Hay varias ideas importantes. Esto que mencionas, por ejemplo, de cómo calibrar la dificultad de la situación para que genere un desequilibrio productivo y no simplemente escape a lo que pueda hacer el estudiante, eso es bien difícil de hacer en la práctica. Se requiere usualmente algún tipo de investigación preliminar o una observación muy rigurosa y un monitoreo continuo para hacer ese ajuste, ¿no? Ahí, por ejemplo, el concepto de zona de desarrollo próximo nos dirige la atención a justo ese punto importante, ¿no? Hay esta distancia entre lo que puedo hacer solo y lo que puedo hacer con apoyo. Lo que puedo hacer con apoyo te da justamente una idea más o menos de por dónde puedes poner la dificultad. Si es algo que ni con apoyo puedo hacer, chao, eso definitivamente está fuera de su nivel. Pero si hay algo que con apoyo puedo hacer, probablemente estás en el lugar correcto. Aunque, como digo, para cada caso y tema es un poco difícil, también para cada persona. Los riesgos de no calibrar son, el primero es que nadie aprenda nada porque está demasiado fuera de lo que puede hacer incluso con apoyo, ¿no? La analogía, siguiendo con el gimnasio, es si alguien que nunca ha hecho ese ejercicio le pone 100, 200 kilos encima, no va a pasar nada, no se va a lesionar o simplemente no va a poder ni mover la pesa. No tiene sentido, ¿no? También eso es algo un poquito más difícil de averiguar, si es que puedes adelantar algo mucho, porque yo, por ejemplo, tenía cierta renuencia, no es que se opusiera al papel de la instrucción, por supuesto, pero sí valoraba mucho el papel del descubrimiento propio. Él decía, a esto le llamaba la pregunta americana, porque cada vez que iba a Estados Unidos alguien le preguntaba cómo se puede acelerar el desarrollo cognitivo. Siempre. Esta es la pregunta americana. Y él decía, ¿hay alguna ventaja en acelerar el desarrollo cognitivo? Y daba el ejemplo del desarrollo cognitivo en los gatos. Un gato desarrolla la permanencia del objeto al nivel de un niño de 9 meses a los 5 meses. El gato va más rápido. Pero el gato luego no va más. Ir más rápido no siempre es mejor. Habíamos visto cómo estas lentitudes del desarrollo pueden cumplir una función en el sentido de que permiten que los limitados recursos cognitivos se distribuyan de mejor manera. Que por querer adelantar el desarrollo de algo terminamos afectando el desarrollo de otra cosa, porque consume esos recursos limitados, ¿no? Queda por ver si eso puede pasar en humanos, en qué medida puede ocurrir, como gustan experimentos animales, pero esa es una preocupación legítima, por querer adelantar cosas. Hay un límite que tanto podemos aprender en un tiempo determinado, eso sí es claro. La pregunta es si por aprender mucho de una cosa, no solamente no aprendemos bien lo otro por falta de tiempo, sino que lo ralentizamos más adelante. Eso es lo que no queda tan claro y es bien difícil de definir. Requiere más investigación. Y sobre lo del trabajo de grupo, por supuesto, ¿no? El trabajo en colectivo es necesario, pero no va a ser suficiente. Depende de la naturaleza de eso. Hay trabajo colectivo muy democrático, donde hay debate constructivo, y hay trabajo colectivo de mentalidad, groupthink, todos piensan lo mismo, hacen lo mismo, y en verdad son una suma, es como un solo individuo ocupando varios asientos. No es realmente colectividad. Si no hay divergencia de opiniones, no hay colectividad. Colectividad es más que multiplicidad de cuerpos. Pero sí es algo que hay que considerar. No sé si se me escapó algún punto de lo que mencionaste. No, profe, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más? Lo miramos entonces. Vamos a ejemplificar un poco cómo se trabaja un desequilibrio, ¿no? Cómo se puede experimentar, porque es muy fácil decirlo, pero tal vez ayuda un poco a vivirlo. Eso, por supuesto, es un intento, no garantizo que lo van a tener ahora. Les pregunto, imagínense que se considera esta suma. Medio, más un cuarto, más un octavo, más un sexto.
16avo y así. Cada fracción es la mitad de la anterior. Y esto sigue hasta el infinito. La pregunta es, ¿eso suma a algo? ¿A qué suma? ¿Qué se les ocurre? No tienen que adivinar, definir un número específico. La pregunta la podemos simplificar. ¿Lo que suma es infinito o es finito? ¿Es una cantidad finita o es infinito? Creo que sí sabía, pero me olvidé. Yo creo que en un momento se estanca o no. O sea, me acuerdo de haber visto estos ejercicios porque estaba, por ejemplo, en la universidad. Y casi más o menos para llamar su atención nos daban este tipo de cosas, pero no estoy muy segura, como ya hace tiempo que no tengo ese contacto, yo 7 años. Creo que en un momento se estanca y ya, o sea, ya no termina siendo infinito. O sea, que a pesar de añadir infinitas partes, porque son infinitas fracciones, no llega a ser infinito, llega a una cantidad determinada. Sí. ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Tiene relación con esta paradoja de Aquiles y la tortuga? Es parecido, tiene que ver con eso, seguro. Es infinito. Siempre se va a poder dividir lo mínimo. Pero la suma de todo eso, ¿llega a algo o es una suma infinita? Sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo sin parar. Yo sé que se aproxima cada vez más a uno, pero no sé, porque no sé en una gráfica si llegue a ser uno, no creo. Parte, algunos veo que ya han visto algo de esto, parte de la dificultad para responder esta pregunta tiene que ver que hay un conflicto entre dos ideas, ¿no? Una de ellas es que siempre sigue sumando más cosas, una cantidad positiva, y eso sugiere que seguiría creciendo sin parar, pero también es cierto que cada parte que se añade se va reduciendo. La pregunta es si la manera en que se reduce es suficiente para compensar el hecho de que se siga añadiendo. Esto a los chicos les sorprende bastante, pero queda más claro, tal vez si lo ilustramos, ¿no? En este caso, hay una forma gráfica bien sencilla de verlo. Los que están en Zoom pueden ver bien la pantalla, la pizarra. ¿Sí? Sí, se Vamos a considerar un cuadrado, ¿no? Del lado 1. 1 por 1, o sea, área 1. Vamos a colorear primero la mitad. Ese es un medio. Vamos a colorear luego un cuarto. Un cuarto. Vamos a colorear luego un octavo, que es la mitad de lo que falta. ¿Ven más o menos por dónde va? Lo que va quedando es el mismo patrón, solo que más chiquito. Siempre va avanzando así. Un rectángulo, paradito, rectángulo, paradito, rectángulo, y siempre va dejando un cachito. Como todo va, la suma de todo va a estar dentro de esto y siempre va a faltar un pedacito, nunca va a superar. Se va a aproximar cada vez más arbitrariamente al área de todo el cuadrado, dejando un cachito tan pequeño como querramos. Entonces, efectivamente, va a estar acotado. En este caso, efectivamente, da 1. Y bueno, es parte del estudio del campo de la matemática llamado análisis real, pero informalmente lo podemos ver así. Y eso es justamente algo que puede generar un desequilibrio en algunas personas, que ustedes no lo han logrado todavía, pero tal vez el siguiente tipo es lo fácil. No es bien difícil anticipar qué cosa puede generar un desequilibrio. ¿Qué tal este de acá? Consideren este número, 0.999 periódico infinito, ¿no? 99999, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? Esto es menor que 1, es igual a 1,
es mayor que 1. Menor Dice que es menor. ¿Por qué dice que es menor? que nunca llegará a ser ¿Ah? ¿Por qué cosa? porque nunca llegará a ser 1. Oh, ¿y cómo saben que nunca llegará a ser 1? Porque seguirá con el 9 hasta el infinito. A ver, les pregunto, si esto es menor que 1, ¿significa que entre este número y 1 hay algún otro número? Por ejemplo, si lo pusiéramos en la recta, vamos a verlo gráficamente también. Cuando ustedes consideran la recta, tienen los números. Acá el 0, este el 1, y digamos, a cada número le corresponde una posición, nada más. Dos números distintos tienen dos posiciones distintas. Ustedes dicen que uno está acá y el otro es menor que 1. Entonces, el otro debería estar por acá, digamos, acá, Sí. considerar la escala. Ujú. ¿Significa eso que hay algo entre los dos? Sí. El vacío es esencial. ¿Ah? La pregunta es si el 0.999 es, y entre ese número y entre uno hay un número en medio de esos dos. Claro, porque si son distintos, por ejemplo, ocupan distintos lugares en la recta, ¿no es cierto? Pero la recta es continua. Entonces, si tienes dos puntos separados, entre esos dos puntos deben haber más puntos, o sea, más números. ¿Qué número podría haber entre los dos? No hay espacio. No hay espacio, no están separados para nada. Sí. Si no están separados, son del mismo número, ¿no es cierto? Pero si son del mismo número, entonces no podrían ser uno menor que el otro. Este pequeño problema se ha estudiado bastante también por la dificultad que genera. A diferencia del anterior, no les voy a dar la respuesta para que vivan con la duda y que lo sigan pensando, porque a lo mejor se les ocurre algo. A pesar de su aparente simpleza, detrás de esto hay un montón de cosas bien complejas para aprender. Pero no les voy a quitar la oportunidad de descubrirlo por sí mismos, ¿no? Igual al final tenemos unas clases sobre aplicaciones y si para entonces quieren saberlo todavía y les interesa, podemos verlo. Pero vamos a dejarlo por ahí. Salvo que alguien quiera añadir algo más, tenga alguna idea. Los matemáticos puros saben que Sí, claro. ahorita buscar. Nosotros estamos en operacional concreto. Lo único que yo me pregunto respecto a la diferencia es que si yo resto los números no me va a dar cero. Es decir, lo que pasa es que no sabría explicarlo en la imagen. Es decir, ¿qué número hay? Pues el número siguiente, pero no sería ni décima ni centésima, sino lo que siga después. Pero, pero no sabría más, ubicándolo gráficamente, ¿no? Puede ser Es también decir, de una manera no ¿cómo? gráfica. Ya, por eso. Es decir, si fueran iguales, la diferencia me tendría que dar cero. Pero si yo resto 1 menos 0,99 hasta lo que sea, va a haber una diferencia siempre. Que ¿Cuál es la diferencia? tiende al cero, pero, pero que llega a un punto en el que va a aparecer algo que no lo hace cero. Lo que pasa es que ahí está la cuestión del cero ¿Qué y de cómo sería? entender. A ver, les muestro algo. 0.0001. Pero de comprar. A ver, les voy a mostrar algo a ver si les da alguna idea, ¿no? Para ilustrar también un poco más ahora que parece que sí hemos logrado generar un desequilibrio, ¿no? Vamos a llamar X a este número, 0.9.
punto, punto. Ujú. Vamos a multiplicarlo por 10. 10x, menos 8 que está aquí, ahorrarlo para que no confundan. 10x Ujú. va a ser, corre el decimal, ¿no? Ujú. 9.999, y así, ¿no? Ujú. Lo restamos, 10x menos x es 9x, ¿no? 9.99 menos esto es Nueve. 9. Dividimos entre 9, Oh. 9 entre 9, y esto da 1. ¿Está bien esto o he hecho alguna trampa? Los dos. Está bien, pero he hecho trampa. Sí. ¿Cómo es eso? Profe, es que yo no alcanzo a ver los números desde aquí. A ver, si lo traigo un poquito más acá. ¿Así mejor? Ya, en el segundo paso es multiplicar en 10 por 10 los dos lados de la igualdad. Claro. Ya. A ver, nos hemos pasado un poco del break. ¿Qué tal si nos tomamos un break y luego regresamos a seguir conversando? ¿Por qué no cortamos el break y resolvemos el ejercicio? No, no, hay que descansar. Son las 8 y 6, 8 y 7. A las 8 y 7 regresamos. 10 minutitos, si quieren pueden seguir preguntándolo. Lo voy a dejar ahí en la cita. Muy bien, vamos a retomar. Vamos. No sé si antes de continuar alguien quiere añadir algo, pero tenía una idea, tal vez. ¿Qué tal si lo vamos dejando ahí macerando nomás? Porque igual tenemos una clase sobre aplicaciones para la enseñanza de las matemáticas, en la que podremos ver la utilidad de eso, ¿no? Voy a poder dormir, profesor. Este tema, de hecho, ha sido muy estudiado justamente por el dolor de cabeza que ha sido también cómo enseñarlo. Incluso cuando das la respuesta, le explicas todo, la gente no la cree. Es tan desequilibrante, digamos, muy difícil hacer que la gente lo pueda aceptar. Así que no les voy a decir cuál es la respuesta. Creo que como buen pavo de Navidad vaya macerando y al finalizar el semestre tal vez tenga ideas sobre eso. Hay también otra razón importante por la cual conviene que no se la respuesta, pero quedará más claro en clase que correspondiente. Vamos a seguir entonces. Ahora hemos hablado sobre Piaget y Vygotsky y hemos dado algunas citas que evidencian un poco más claramente la similitud de sus ideas. Eso tal vez no sorprende tanto. Lo que sí puede sorprender a veces es que ambos autores pueden tener convergencias en su pensamiento con un autor insospechado. ¿Ustedes han escuchado de Edward Lee Thorndike? ¿No han visto el aprendizaje? La ley del efecto. El del gato. El gato de Thorndike es el mismo. Eh, Antecesor del conductismo. No es la primera persona en la que pensamos cuando buscamos un parentesco de Piaget y Vygotsky con otros autores, ¿no? Pero consideremos lo siguiente. Vygotsky dice: nos parecería correcto, dado nuestro estado actual de conocimiento, tomar el punto de vista defendido por el psicólogo americano Thorndike, en el que la respuesta intelectual es esencialmente reducida a nada excepto un sistema de hábitos. Dado que las leyes de las conexiones de estímulo-respuesta son la base de las leyes de la conducta natural, es imposible controlar una respuesta antes de controlar el estímulo. En consecuencia, la clave para el control por parte del niño o niña de su conducta yace en dominar el sistema de estímulos. Pero un sistema de estímulos es una fuerza social provista externamente al niño. ¿Qué le llama la atención de eso?
Nótese que Vygotsky no niega las relaciones estímulo-respuesta, que no dice esto, no sé, tiene sentido también porque él fue educado en la Rusia de la influencia de Iván Petrovich Pavlov, todo eso, ¿no? Lo que él añade es justamente cómo este sistema de estímulos también proviene de las fuerzas culturales. Otra forma de decir es lo que hemos mencionado ayer un poco. Lo que hacemos al incorporar herramientas culturales es producir fuentes de estimulación auxiliar, producir nuevas estimulaciones sobre nuestra propia conducta. Entonces, no hay una incompatibilidad absoluta entre lo que planteaba Vygotsky y Thorndike, que lo menciona y lo reconoce. Solo que va a añadir elementos. No niega esta posibilidad. Vamos a ver una con Piaget, que tal vez sea un poquito más interesante. Piaget, en su libro Nacimiento de la inteligencia en el niño, en el que presenta su teoría de esto de la asimilación, la conmoción, a partir de unos estudios longitudinales, en la parte final discute y compara la teoría que él propone con otras teorías vigentes. En una de esas teorías es lo que llama la teoría del tanteo, que es como llama la teoría de Thorndike. Y dice así, pero hay dos maneras de interpretar el tanteo. O uno afirma que la actividad de tanteo es dirigida desde el inicio por una comprensión relacionada a la situación externa, y entonces el tanteo nunca es puro. El papel del azar deviene secundario y esta solución es identificada con aquella de la asimilación, su propia teoría. El tanteo siendo reducido a una acomodación progresiva de los esquemas asimiladores. O uno afirma que existe un tanteo puro, es decir, que tiene lugar por azar, no tantea por azar cuando no sabe qué hacer, y con selección, luego del evento de los pasos favorables. Ahora, es en este segundo sentido que el tanteo fue primero interpretado, cuando discute un poco su oposición, y es esta segunda interpretación la que no podemos aceptar. Él lo dice luego, más detalladamente, pero él no niega valor, tampoco opone su teoría a la de Thorndike, ¿no? Él dice, si el tanteo no se entiende de manera pura, sino como dice acá, estamos en lo mismo, la misma no. Si se entiende de manera pura, ahí no. Entonces, también, de nuevo con Thorndike, autor vigente en la época, se encuentra un parentesco. Sí, ¿Qué relación hay con el tanteo y el ensayo de error? es lo mismo. Pero el ensayo de error, o sea, está diciendo que el ensayo de error cuando hay alguna noción de lo que estoy probando, de lo que estoy ensayando, sí es lo que está hablando Piaget, pero cuando es de la nada, a eso no se refiere. Lo que él dice es que el tanteo, cuando no es puro, es que no es de la nada. Cuando interpretas una situación, no es que vas a hacer cualquier cosa al azar. O sea, cuando el gato quiere salir de la caja, por ejemplo, no es que se empiece a morder la cola. Las cosas que hace pueden ser un poco desordenadas, pero no hace cualquier cosa. Hay cierto parentesco, cierta adecuación, no siempre obvia, con la situación que está, en la que está inserta. Igual con lo que hacemos. Cuando vamos a aprender una nueva situación, enfrentamos un problema como esto, cualquier otro, no actuamos por puro azar. No es que un día dices, voy a pensar y me jalo el pelo. No pasan cosas, eso sería puro azar. Cualquier cosa podría ocurrir con igual probabilidad. No es el caso. Pero, por ejemplo, me acuerdo siempre cuando hablan de ensayo de error y de que también mencionaste en anteriores clases de estos niños que, por ejemplo, hacen un juego y prueban cualquier cosa simplemente por probar. Y en mi experiencia también cuando era niña, me acuerdo que mi papá me compraba un juego de matemáticas. Había algunos ejercicios que sí lo podía realizar porque ya sabía, pero otros que, o sea, no tenía idea, cero idea de lo que estaban pidiéndome. Y que, según yo, de la nada simplemente probaba cosas. Pero, o sea, por eso yo entiendo que es como de la nada uno hace el tanteo o el ensayo de error. Pero, claro, es una máquina donde yo estoy probando cosas que obviamente no voy a poner hasta otras cosas, sino simplemente a cliquear y ponerle cosas, pero... Entonces, eso no es de la nada. O sea, no es de la nada en el sentido, hay que tener dos cosas. No va a ser aleatorio porque no hay igual probabilidad de que hagas cualquier cosa que haces. Las cosas que vas a probar, muy numerosas y desordenadas que pueden ser, es una parte pequeña de todo tu repertorio de conducta. Lo vas a sentir como de la nada porque no vas a saber de dónde viene, ¿no? Que vas a sentir que lo piensas y luego lo haces, ¿no? En ese sentido sí es de la nada, ¿no? Pero eso no se refiere a eso. Cuando se refiere a que el tanteo no es por pura azar, es a lo primero que dije. Que no es probar cualquier cosa con igual probabilidad. O sea, que yo pruebe mecánicamente en mi mano con el clic y que jale los cuadritos que deberían ir, pero que no sé cuál es la respuesta. Eso ya es al menos tener una noción de lo que Claro, estoy tanteando. a nivel de acción pura, en ese caso, ya estás usando algún esquema. Estás empezando a probar ya esquemas, ¿no? No hay un plan claro,
Sobre todo, mientras menos eficaz sea la conducta, más variabilidad se va a observar. Pero esa variabilidad, de nuevo, no es por puro azar. A eso va. De hecho, mucho funciona el aprendizaje así. En un problema realmente problema, hay un punto en que sientes que no tienes ningún plan. Sientes, lo vas a sentir como que ya voy a hacer lo que sea, pero no es realmente lo que sea. Si tú observas a la gente haciendo eso, hay patrones, es decir, hay cierto parentesco entre lo que ya sabe, lo que ha hecho antes y lo que está intentando hacer, aun cuando la persona no lo siente. ¿Preguntas, comentarios? Esto, por ejemplo, también se da no solo con acciones manuales, sino también con este tipo de problemas. Es muy común que cuando uno está atracado en un problema de matemáticas se quede en blanco y ya, si no te rindes, por desesperación vas a empezar a escribir lo que sea. Entre comillas, lo que sea, no es lo que sea realmente, ¿no? Algunas de esas cosas eventualmente te pueden ayudar, pero lo que suele ocurrir es que mucha gente se rinde antes de eso, no llega a esa fase en la que empieza a producir nuevas opciones. Pero si obligas a alguien a que pruebe hasta que le salga algo, le va a salir algo eventualmente. No va a ser la solución definitiva, pero va a ser algo nuevo que no he intentado hacer antes. Ese es parte de la razón por la que hay también que presionar un poco a la gente a que no se rinda, porque si se rinde ahí no pasa nada. El desequilibrio por sí solo no conduce a aprendizaje, sino hay una motivación para persistir, digamos. El punto de esto era simplemente hacer más claro el parentesco que hay entre la teoría de Piaget, la asimilación y conmoción, y todo lo que es el planteo de ensayo de error, o lo que llamaríamos, en términos skinnerianos, el moldeamiento. Esta alternancia entre extinción, incremento de la variabilidad de conducta, posible reforzamiento, etc. Hay también un parentesco, y esto no es puro accidente, no es simplemente una cosa de la época. Otros han notado cosas parecidas y han sugerido justo eso. Podría darse un acercamiento entre modelos constructivistas y conductistas. A menudo los enseñan como si fueran opuestos uno del otro, y al menos algunas formas muy clásicas del conductismo parecen serlo. Pero nuevas formas de conductismo, que hay varias, más bien no apuntan tanto a eso. Esto, de hecho, es algo que en la época misma de Piaget ya se empieza a ver. Hay un libro caletaza, muy caleta, de Piaget, que escribe con Daniel Berlin, que es un conductista de corte neo-juliano de la escuela de Clark Hull, un poquito más innovador. También uno de sus múltiples estudios de epistemología genética, esto que producía en su centro de investigación, es bien poco conocido, ¿no? En Google Scholar, en Google Académico, ¿cuántos citan este libro? Ya con 6 personas. De esas 5 son Piaget y una es Adrián Dombo, que es este investigador peruano que vive en Brasil. Nadie más parece que sabe eso, ¿no? Piaget habla de esto en otros libros, así funciona. Es bien chiquito, es un libro de 130 páginas. Empieza Daniel Berlin hablando un capítulo teórico donde habla algunos parentescos entre la teoría, elabora algunos conceptos, lo traduce, intenta traducir la teoría de Piaget en términos de un enfoque parecido al conductismo de Clark Hull, haciendo algunos ajustes para ir más allá y explicar otros hechos, reconociendo los hechos experimentales de Piaget. Efectivamente, estas cosas casi no tienen paso, y no las puedes explicar solo con el conductismo que había en esa época, de hacer algunos heridos, luego hacer algunos experimentos y Piaget cierra haciendo una reflexión de síntesis. Los dos son autores ahí. Entonces, primero, eso es un testimonio de la apertura de Piaget a tratar estos temas. Pocos autores están dispuestos a escribir un mismo libro con aquel que otros pensarían es su principal pilar. Esa es una característica de Piaget. Cuando él recibía críticas de alguien, lo invitaba a dialogar y escribía libros, ¿no? De hecho, este lógico, el que mencioné al inicio, Everett, Piaget lo contacta porque Piaget publica en su primera versión del Tratado de Lógica, que es un texto donde él intenta formalizar sus estructuras lógicas, y recibe muchas críticas en su primera versión, una de ellas muy fuerte de este lógico, pero como Piaget reconoce que tenía ideas importantes, empieza a escribir, entra en un diálogo largo y eventualmente lo invitan y hacen un libro bien importante, una de las primeras grandes síntesis de la teoría de Piaget. Entonces, sabía cómo sacar lo mejor de la gente, digamos. Y efectivamente es bien interesante, a pesar de ser chiquito, es bien sugerente justamente por cómo permite extender estos puentes, ¿no? Más recientemente, esto es de 1960, pero más recientemente, este es de 2006, otros autores escriben, ¿no? Las teorías del desarrollo cognitivo, o cognitive developmental, y las teorías behavior analíticas, como se llaman las teorías de origen skinneriano, que volviendo hacia la complementariedad, discute un poco cómo estas teorías empiezan a converger. Y efectivamente, si ustedes leen un poquito más detalle a Skinner, por ejemplo, y a otros autores de esa línea,
empiezan a notar que hay cosas que se empiezan a aparecer. Piaget ya se las olía, por supuesto otros lo han detectado también, son los únicos. Lo que parece ser la tendencia es que va a haber una convergencia, efectivamente. Acá Piaget discute una cosa bien interesante, que luego va a retomar también en otros textos, es la relación, también de la relación entre aprendizaje y desarrollo que les comentaba. Piaget ya había mencionado en otras obras la distinción entre aprendizaje en el sentido amplio y en el sentido estricto. En el sentido estricto es el aprendizaje, el cambio en la conducta que se da por efecto de la experiencia, por contacto con los objetos del mundo. Pero que no es suficiente para dar cuenta del desarrollo cognitivo, porque hay cambios que se observan en el desarrollo cognitivo que no se explican por un contacto con la experiencia, ¿no? El que se estabilice el pensamiento en un nivel de equilibrio, por ejemplo, no queda completamente explicado solamente por el contacto con la experiencia. La experiencia es volátil, viene y va, y lo que se puede aprender se puede desaprender muchas veces. Pero hay cosas que se estabilizan y esa estabilidad no parece venir de afuera. En el sentido estricto, entonces, del término aprendizaje, no es suficiente para explicar el desarrollo. En el sentido amplio se empieza a superponer con el concepto de desarrollo. El elemento que falta y que Berliner reconoce es justamente el factor de hibridación, que es lo que Piaget añade y que permite ir más allá del aprendizaje en sentido estricto. En ambos, en este texto justo se discute esta idea de que el aprendizaje ocurre cuando hay un conflicto entre dos ideas, dos respuestas, ¿no? O, como diría Piaget, entre dos esquemas. Mucho de hecho, este tipo de dificultades viene justamente del conflicto entre los esquemas. Cuando algo te sugiere que la respuesta es A, pero otro esquema te dice que es B, y son incompatibles. Cuando se da eso acelera bastante el desarrollo. Y Nelder, este investigador importante que trabajó cerca con Piaget, luego retoma esta idea en sus estudios de aprendizaje también. Tiene un libro muy interesante de aprendizaje y estructuras de conocimiento donde ella no se va a limitar ya solo a hacer diseños transversales, sino que va a hacer experimentos para acelerar el desarrollo cognitivo, para generar problemas que generen conflictos entre esquemas, y lo que va a observar es que efectivamente esto hace que vaya más rápido. Encuentra un poco el truco, digamos, para hacer que esta sucesión de estadios proceda un poquito más rápido, al menos en los niños chiquitos. Tiene que ver con generar este conflicto entre esquemas, hacer que la persona esté en una situación en la que tenga una especie de dilema intelectual. Una cosa le dice, haz esto, y la otra dice, haz esto otro, pero no pueden ser los dos a la vez. Y no hay razón para priorizar, no hay una razón clara para priorizar uno otro. Entonces tiene que reorganizar toda su estructura. Eso es justo lo que conocen Berlín y Piaget acá, y va a seguir más adelante. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, bueno, esto también es una invitación para darle una visita a los autores del aprendizaje, que son más fuera de este curso, pero van a ver que se pueden hacer bastantes paralelos y probablemente con algunos ajustes también. Y si entre Piaget y Vygotsky hay que ajustar cosas para que encajen, por supuesto con artistas también hay que ajustar un poco más, pero hay bastante potencial. No sé si alguien tiene algún comentario antes de seguir. Vamos a continuar entonces. No, perdón, ahí quedamos, ¿no? Eso era suficiente para cerrar esta unidad. La siguiente unidad vamos a empezar hablando del desarrollo de procesos cognitivos, más en el sentido de psicología cognitiva. Veremos algunas cosas. Se conectan, otras han sido sobre todo estudiadas por otros enfoques, pero hay compatibilidades igual, aunque hayan sido históricamente trabajadas por separado. Lo que vamos a ver ahora más bien es ahorita les subo esto. Uy, perdón. Vamos a ver el Paideia y les voy a habilitar el trabajo 2. Para que lo puedan ver. Primero les explico de qué trata y luego vamos a definir en puntos la fecha como hicimos la vez pasada. Entonces, las indicaciones. En este segundo trabajo, que también va a ser individual, lo que tienen que hacer es elaborar un documento informativo, ¿no? Que va a estar dirigido a varias opciones, educadores o profesionales de disciplinas afines a la enseñanza, que es a donde se aplica justo esto que hemos visto del constructivismo. Este documento informativo tiene que presentar y desarrollar dos ideas del constructivismo que sean útiles para el ejercicio de la enseñanza por parte del público al que va dirigido el documento. Les tiene que servir.
Aclaración, por ideas se entiende conceptos o métodos que estén vinculados a modelos constructivistas de desarrollo cognitivo, tienen libertad de elegir. Y por último, se entiende que estas ideas elegidas contribuyen directa o indirectamente a un ejercicio más eficaz de la enseñanza por parte del público al que va dirigido el documento. Ustedes van a tratar de, en sencillo, venderle el constructivismo, pero bien vendido, bien entendido, entendido, bien sazonado, porque las cosas se cuelan, pero no siempre en buena calidad. ¿Qué debe tener este documento? Una primera presentación breve del contenido, una especie de, digamos, no un abstract exactamente, sino como una introducción que el lector va a poder considerar para decidir si le interesa el documento o no, donde va a indicar el público al que va dirigido específicamente, ahí tienen libertad de elegir. Según su línea de trabajo, puede ser más específico o menos específico. Tal vez les interese dirigir los docentes de nivel inicial, para ellos, o docentes de nivel secundario, o quieren algo más general. Todos los docentes de escuela pública, docentes universitarios, como ustedes quieran, depende de lo que van a elegir. Pueden ser profesionales en lo que es incapacitación solamente en específico. Tal vez no son docentes, pero son personas que trabajan capacitando a otros individuos, donde hay una situación de instrucción. Tienen libertad para eso. Luego van a presentar las ideas, exponer de manera clara y coherente las ideas, por supuesto, con fundamento de lo que hemos tratado en clases y lecturas asignadas. Para esto hay que tomar en consideración dos cosas. Asuman que el público al que va dirigido el documento no tiene conocimiento previo del tema que van a presentar o tiene un conocimiento muy superficial, casi funcional. Por esto su exposición debe ser autocontenida. No asuman que pueden abreviar o que no van. Traten de ser lo más explícitas posibles, como si estuvieran realmente trayendo la revelación para los ignorantes y se lo quieren comunicar bien, ¿no? Justamente para obligarnos un poco a elaborar y presentar en sus propias palabras eso. La exposición de cada una de estas dos ideas debe ir acompañada de dos ejemplos concretos, ¿no? Situaciones concretas, prácticas, en las que se ilustre estas ideas o su utilidad. Son dos ejemplos por cada idea, o sea, 4 ejemplos en total. Dos ejemplos para la idea 1, 2 ejemplos para la idea 2, ¿no? Esto es muy importante porque cuando nos quedamos en la parte abstracta, no siempre la gente puede pensar los ejemplos por sí misma. Entonces hay que tener ejemplos bastante a la mano para facilitar esta comprensión. Si no, pueden ocurrir distorsiones, ¿no? Hace un tiempo vino Juan del Val, que era un investigador que también trabajó con Piaget, es español, y nos contó una anécdota aberrante de cómo una docente de escuela entendió muy mal el tema de la equilibración. Estaba conversando con la docente sobre la equilibración, la importancia de este proceso, todo eso, y la docente muy entusiasmada, genuinamente le decía, sí, la equilibración es muy importante en clase, ¿no? Por eso, cuando mis estudiantes llegan, en la mañana pongo mi regla en el piso, una regla larga, y hago que se equilibre. Eso es lo que le quedó de la equilibración. Ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó? ¿Qué nivel de distorsión? ¿Qué deformación? ¿Qué deformante esta asimilación puede ocurrir? Propongan buenos ejemplos para minimizar el riesgo de que eso ocurra. Luego deben justificar la utilidad de cada idea elegida. ¿Por qué es útil? Tiene que convencer para el ejercicio de la enseñanza por parte del público al que está dirigido. Y bueno, pautas de formato, ¿no? Documento Word, papel de archivo, tamaño de letra, cosas así. Les he puesto una extensión máxima de 6 caras como recomendado. No necesitan, probablemente lo pueden hacer con menos, pero si necesitan más, no hay problema, ¿no? Se los pongo así para que no lo hagan innecesariamente largo, ¿no? Un documento de este tipo, por la naturaleza abstracta del tema, invita mucho a la disertación, pero a veces eso no es tan productivo, ¿no? Algunas ideas creo que debemos hacer el esfuerzo de comunicarlas de la manera más sucinta, clara posible y sin mucho palabreo. Eso es un proceso más difícil de hacer de lo que parece, ¿no? La tentación es más bien decir mucho por si acaso, ¿no? Pero el problema es que si uno palabrea mucho, la gente no lo lee. Entonces, pensando, por ejemplo, en el espíritu de un buen resumen ejecutivo o algo así, traten de ser sintéticos, ¿no? Si pueden decir lo esencial en sus propias palabras, va a estar todo bien. Si necesitan más que 6 caras, no hay problema, ¿no? Solo es referencial. Y los criterios de calificación van a estar en la rúbrica, que también va a estar super ella, que apunta a lo mismo también, ¿no? Se puntúa en la presentación, para la idea útil 1 y 2 está lo mismo. Se pone la idea, los ejemplos y se justifica. No hay muchas sorpresas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre las indicaciones, sobre lo que hay que hacer antes de seguir? Profe, cuando dice la exposición de las mismas debe ser autocontenida,
Eso es bien explicada. Claro, o sea, la idea es que si la persona a la que va el documento no sabe nada del tema, tú tienes que darle toda la información importante. No puedes asumir que ya ha estudiado esto, que ya conoce tal cosa u otra, ¿no? Tiene que, cuando un documento es autocontenido en su exposición, no necesitas nada más que ese mismo documento para entender bien el tema. Ya, gracias. Ahí está, ¿no? Eso último es más difícil de hacer de lo que parece, porque tendemos a sobreestimar lo que saben otros. Nos cuesta un poco ponernos en el lugar de otros. Suponemos que algo que es muy obvio, es un ejemplo sencillo, tal vez no directamente relacionado con la teoría, otros lo van a ver, pero no siempre va a ser así, ¿no? No tengan temor de ser un poquito más explícitos, solo para estar seguros, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta sobre lo que tiene que ser? Sí. Por ejemplo, de eso último que mencionas, si yo pusiera, como se sabe, las emociones influyen en el aprendizaje, no tendría que quedarse así, sino tendría que... Claro. ya. Sí, traten de, justamente por eso también te da la oportunidad de reflexionar un poco de cómo eso se relaciona con lo que estás exponiendo. También les ayuda a elaborar lo que están aprendiendo acá. Es justamente cuando uno tiene que explicar a otros que te empiezas a dar cuenta que tanto has entendido. Razón por la cual también la enseñanza es una buena parte del aprendizaje, algo que no se utiliza en las escuelas en realidad, pero en otros sistemas de aprendizaje menos formales sí se utiliza esto de que los estudiantes mismos enseñen a otros estudiantes, ¿está? Pero les va a servir por eso. ¿Preguntas? No tiene que surgir necesariamente una problemática. O sea, en el sentido de que como son ideas para la enseñanza, no hay que O sea, salir. si hay una problemática particular que consideras podría ser muy bien atendida por algún especialista en educación, por alguna de las ideas, pues lo puedes aterrizar, pero no es imprescindible que haya una problemática específica de que cualquier cosa que ayude a enseñar mejor, que de por sí ya es un problema. Ok, entonces parece que las invitaciones están más o menos claras. Ahora vamos a definir el plazo de entrega. Ahorita está, lo he puesto solamente porque el panel te obliga a poner algo. Está para el viernes 20, pero la vez pasada dimos más tiempo, ¿no? ¿Cuánto, ahora que conocen las indicaciones, más o menos, cuánto tiempo estiman que necesitan para hacer un buen trabajo? Profe, yo diría que 2 semanas, o sea, si se puede hasta el 25. Y 27. 27, claro, como la otra vez, ¿no? Que era, no, la otra vez fue jueves, pero puede ser que viernes 27. Pues, Sí, sí, está bien. sí. No hay problema. Igual, cualquier duda que tengan siempre, por favor, vayan escribiéndome para ir monitoreando. En las siguientes clases voy a tratar de dejar un espacio también. Al final, tal vez no tan grande como este, pero algún espacio para que algunos puedan ir avanzando algo y yo pueda ir revisando con ustedes. ¿Alguna duda que puedan tener? 7 de octubre, sí, está. Listo, está para el viernes 27 de octubre. Tiene un poco más de 2 semanas, a las 11:50. Muy bien. Entonces, vamos a, como ya no hay, perdón, tengo que subirles el PPT. Vamos a utilizar el tiempo que queda para que ustedes puedan ir haciendo ya un esquema, un borrador del trabajo y yo voy a estar acá asesorándolos en lo que necesiten. Ya no hay más exposición teórica ahora. Sí hay una lectura asociada a esta clase, pero ahorita vamos a usar todo el tiempo para trabajar. Si desean, podemos adelantar el break un poco para Carlos. ¿Sí? Son, ya, nos quedamos 8:45, otros 55, 10 minutos y arrancamos el trabajo. Voy a aprovechar para subirles el PPT. Preguntas del trabajo, ¿le escribimos? Sí, por supuesto, pueden escribir lo que quieran. Puede ser por el PayDay, manden un correo, ¿vale? Y yo les respondo. Ya. Sí, ¿En el Paideia dónde? hay una opción de aviso. Perdón. Foro de consultas. Sí, y lo ponen ahí, y la pregunta la vamos a ver todos. Si es una pregunta de interés general, conviene compartirlo. Si es algo más específico de su trabajo, mándenme por correo nomás. Ya, ok, listo, gracias.
Excelente. Ya está el PPT de clase de Ricardo. No olviden y eso es todo. Ah, de este diagrama entonces, vamos a ver.